Buenos días, jóvenes. El sexto módulo del curso de Termodinámica 2 es el último módulo que vamos a cubrir este semestre. El título del módulo es Mezclas reactivas y por primera vez en los dos cursos de termodinámica que los estudiantes de ingeniería electromecánica han visto, estaremos estudiando procesos en los que ocurren reacciones químicas. Esas reacciones químicas van a estar enfocadas a procesos de combustión. Sin embargo, las bases que vamos a establecer para estudiar procesos de combustión es aplicable a otro tipo de reacciones. Así que los objetivos del módulo son extender el análisis de primera ley de la termodinámica a procesos que experimentan cambios en composición química o que experimentan una reacción química. Ese es el objetivo principal. Si tenemos suficiente tiempo, vamos a extender el análisis de segunda ley de la termodinámica a este tipo de sistemas. Es decir, aplicar balance de entropía a sistemas que experimentan reacciones químicas. El primer objetivo tiene que ver con balance de energía. El segundo, balance de entropía o de exergía. Bien, principalmente para efectos de este curso vamos a trabajar con hidrocarburos. Son combustibles compuestos de carbono e hidrógeno. Otros combustibles utilizados comúnmente son las mezclas bituminosas de carbón. Pero como indicamos, para efectos de este curso nos vamos a enfocar principalmente en los hidrocarburos. Así que CNHM, N es el subíndice del carbono y AM es el subíndice del hidrógeno. Acá tenemos diferentes ejemplos: octano, dodecano, metano, metanol, etcétera, etcétera. No todos los combustibles liberan la misma cantidad de energía por unidad de masa de combustible, y esto lo definiremos una propiedad de estos combustibles que denominamos el poder calorífico, donde podremos observar esta característica. En los procesos de combustión se oxida un combustible y se libera energía, usualmente. Cuánta energía se libera dependerá de la temperatura a la que salgan los productos. Se requiere oxígeno para la reacción, es decir, estos hidrocarburos deben mezclarse con oxígeno para producir productos de la combustión. Pero ¿de dónde proviene el aire que vamos a utilizar para hacer reaccionar el combustible? Ese oxígeno no lo vamos a obtener de un tanque de oxígeno, lo vamos a obtener del aire. Así que el aire es el oxidante comúnmente utilizado, y para ese efecto veíamos en módulos anteriores que el aire tenía oxígeno, nitrógeno y otros gases. Para efecto de analizar los procesos de combustión, vamos a suponer que el aire tiene oxígeno y tiene nitrógeno, donde la fracción de oxígeno y la fracción del nitrógeno, si estos dos, que son los componentes principales del aire, serán los únicos que vamos a considerar
por lo pronto en los procesos de combustión. Así que si necesitamos un kilomol de oxígeno, la pregunta es cuántos kilomoles de aire se necesitan. Lo que necesitamos es el oxígeno, pero como lo obtenemos del aire, inevitablemente vamos a utilizar nitrógeno. Así que aquí está la respuesta a esa pregunta. Para la composición del aire solo vamos a considerar oxígeno y nitrógeno, que de acuerdo con esta tabla que veíamos en módulos anteriores son los componentes principales. Así que si necesitamos un kilomol de oxígeno, vamos a tener que utilizar 4.76 kilomoles de aire. Esto, un kilomol de oxígeno representa el 21% del número de moles de aire. Por lo tanto, el número de moles de aire es igual al número de moles de oxígeno dividido entre 0.21 y de ahí debe provenir el 4.76. Usualmente se considera que el nitrógeno no reacciona, es decir, el nitrógeno que proporcionamos en los reactivos provenientes del aire va a pasar como nitrógeno hacia los productos. A pesar de que el nitrógeno no reacciona, sí absorbe energía del proceso de combustión, es decir, al hacer reaccionar el oxígeno con el combustible, se va a liberar energía, pero parte de esa energía va a ser utilizada para modificar la temperatura del nitrógeno hasta la temperatura de los productos. Los componentes que existen antes de la reacción química se conocen como reactivos y los componentes que existen después de la reacción se llaman productos. Así que en esta cámara las corrientes de entrada constituyen los reactivos y la corriente de salida constituye los productos. Para que haya combustión, los reactivos deben ser llevados a la temperatura de ignición del combustible. Para potenciar esta reacción, las temperaturas deben ser llevadas a cierto punto. La ley de conservación de masa se debe satisfacer y esa ley de conservación de masa usualmente implica la ecuación de balance de reacción química. El número total de átomos de cada elemento de los reactivos debe ser igual al número total de átomos de elementos en los productos, y esto es el balance de la reacción. Por ejemplo, al mezclar hidrógeno y oxígeno para formar agua, acá tenemos dos hidrógenos, así que este C debe ser igual a 1. Pero para que haya un solo átomo de oxígeno acá deberíamos poner un medio, y esta no es una forma usual de balancear reacciones químicas. Lo más probable es que hubiésemos hecho esto. Sin embargo, acá más adelante indicaremos cuál es la lógica de expresar esto en fracciones. Nos preguntan acá, ¿será necesario que el número total de moles de reactivos sea igual al número total de moles de productos? Y vamos a dejar esta pregunta para que sea respondida en el foro. Así que esto debe ser respondido en el foro. Las reacciones de combustión pueden ser completas o incompletas.
Vamos a ver a qué nos referimos con reacción completa y reacción incompleta. Los productos de la combustión de un hidrocarburo son dióxido de carbono y agua. Sin embargo, esta es la reacción, antes de llegar a esos productos, se debe pasar por una serie de reacciones en cadena en la que, por ejemplo, se forma monóxido de carbono. Entonces, ese monóxido de carbono es el que va a posteriormente convertirse en el dióxido de carbono. Pero antes de llegar a dióxido de carbono tenemos que pasar por monóxido de carbono. Cuando la reacción no es completada en los productos, vamos a encontrar monóxido de carbono, vamos a encontrar posiblemente OH antes de llegar al agua. Entonces, cuando la reacción es completa, esto es lo que vamos a obtener. Cuando la reacción es incompleta, podemos obtener una fracción de esto, pero también podemos obtener estos otros productos. La combustión teórica o la reacción teórica cumple dos características. La reacción teórica tiene que ser completa. Y la reacción teórica utiliza la mínima cantidad de oxígeno necesaria. Y a esa combustión teórica también la denominamos como reacción estequiométrica. Cuando usted escuche reacción teórica o reacción estequiométrica, nos referimos exactamente a lo mismo. En la diapositiva anterior, cuando balanceábamos la reacción de hidrógeno y oxígeno para formar agua, dejábamos un 1 delante del hidrógeno. Acá, para obtener la cantidad de oxígeno teórica, vamos a dejar un 1 acompañando al hidrocarburo. Al ser completa la reacción, los productos van a ser dióxido de carbono y agua. Esto es para la reacción del hidrocarburo con el oxígeno. Pero como el oxígeno lo vamos a obtener del aire, entonces ese nitrógeno debe pasar también a los productos sin participar de la reacción. Decíamos que el número de átomos de cada elemento de los reactivos debe ser igual al número de átomos de ese mismo elemento en los productos. Por lo tanto, acá tenemos N de carbono en los reactivos y C por 1 en los productos. Así que C es igual a N, o este coeficiente C es igual a N. Ahora, para el hidrógeno tenemos M en los reactivos y esto debe ser igual a 2B. Por lo tanto, B es igual a M medios, donde M es el subíndice que acompaña al hidrógeno. Si queremos saber cuánto es la cantidad de oxígeno teórica, entonces ahora debemos balancear el oxígeno. Y en los reactivos tenemos 2 por A y en los productos tenemos B más 2 veces C. Si
sustituimos B y C por lo que acabamos de encontrar. 2 por A es igual a M medios más 2 por N. Y de aquí obtenemos que A, que en este caso es teórico, porque es de la reacción teórica, es igual a M cuartos más N. Y esta es el número de moles de oxígeno teórico que necesitamos para quemar 1 kilomol de combustible. Así que A sub T es igual al número de moles de oxígeno teórico necesario para hacer reaccionar en 1 kilomol de combustible. Y repito, esto es una cantidad de oxígeno. Si quisiéramos obtener la cantidad de aire, hemos dicho que A teórica es M cuartos más N, pero esto solo constituye el 21% del número de moles de aire, así que la cantidad de aire es igual a la A teórica entre 0.21 o 4.76 veces la A teórica. ¿Por qué 4.76 veces la A teórica? A teórica es el número de moles de oxígeno, pero por cada mol de oxígeno tenemos 3.76 de nitrógeno en el aire. Así que esto más esto constituye la cantidad de aire. Entonces esto es importante. Por cada mol de oxígeno que necesitemos, siempre vamos a tener en el aire 3.76 moles de nitrógeno. Es, repito, inevitable. Y esto es la cantidad de aire teórico. Sin embargo, la reacción química o la efectividad de la reacción química depende de la facilidad con que se pueda mezclar los reactivos, en este caso el combustible y el oxígeno. Así que es posible que se utilice más aire para que la concentración de oxígeno aumente y sea más fácil la mezcla de los reactivos. Acá nos preguntan cómo se evalúa la reacción o la relación aire-combustible en base de masa. Esto, el número de moles de aire sobre el número de moles de combustible teórica es igual a 4.76 A teórica. Pero esto es un número de moles. Si queremos convertir esto a una relación de masa, necesitamos involucrar la masa molar aparente del aire y la masa de combustible. O podemos también hacerlo de esta manera. Continuando con el balance de la reacción, ya hemos encontrado la A teórica. El único elemento que nos hace falta por balancear es el nitrógeno, pero todo el nitrógeno que hay en los reactivos debe pasar a los productos. Así que la cantidad de nitrógeno que tenemos en los productos es 3.76 por la A teórica, la cual sería la relación estequiométrica si el combustible fuese metanol. Y vamos a dejar esto también para que sea
respondido en el foro. Acá tenemos oxígeno en los reactivos, cosa que no ocurría en los combustibles CNHM. ¿Qué sucedería si la cantidad de aire es mayor que la cantidad teórica? Habíamos indicado que la efectividad de la reacción de combustión depende de la facilidad con que se puedan mezclar los reactivos. Así que no es inusual utilizar más aire del que se requiere teóricamente. A eso le llamamos exceso de aire. Si proporcionamos menos del oxígeno que se requiere teóricamente, eso le llamamos deficiencia de aire, y eso obviamente no va a permitir que todo el combustible reaccione. Así que es más común trabajar con exceso que con deficiencia. Trabajar con exceso es inclusive algo deseado. ¿Qué es el exceso de aire porcentual? El exceso de aire porcentual representa una relación entre la cantidad de aire suministrado con respecto al aire teórico. Entonces, obviamente esto debe ser mayor a 1 para que haya exceso. ¿Qué ocurre si suministramos acá más oxígeno del que se requiere? Si A es mayor que la A teórica, para quemar este combustible yo necesito A teórica. Si yo proporciono más de lo que necesito, parte de ese oxígeno no debería reaccionar y debería ir a los productos. Y por eso cuando tenemos exceso de aire, debe aparecer oxígeno en los productos, pues parte del oxígeno suministrado no forma parte de la reacción. Como indicábamos, el exceso de aire se mide en función de la cantidad teórica requerida. Así que el exceso de aire porcentual es la cantidad de aire suministrado dividido entre la cantidad de aire teórico menos 1 multiplicado por 100. Es decir, si tenemos un exceso de 25%, quiere decir que estamos suministrando 25% por arriba de la cantidad teórica. Eso implica que la A es igual a 1.25 la A teórica. Eso que significa que si conocemos el exceso de aire, para poder determinar esta A, debemos primero realizar el balance de la reacción estequiométrica, que ya hemos visto cómo se realiza. Entonces, usualmente los problemas de combustión requieren que el estudiante empiece resolviendo o balanceando la reacción estequiométrica para luego poder balancear la reacción real. Esto es lo que llamaríamos la reacción real. Pero la reacción estequiométrica era esta era la reacción estequiométrica. Pero si conocemos el exceso, debemos obtener la reacción estequiométrica para definir la teórica y en base al exceso definir la real. Ahora la pregunta es ¿por qué hay que hacerlo de esa manera? Vamos a tratar de, con esta reacción donde claramente hay más oxígeno
del que se necesita, pues en los productos hay oxígeno y ese oxígeno fue suministrado acá. Digamos, ¿cuántas incógnitas tenemos? Vamos a suponer que n es conocido y m también es un dato. ¿Cuáles son las incógnitas? A, B, C, D y E. Así que hay 5 incógnitas. ¿Cómo resolvíamos las incógnitas en la reacción teórica? Tenemos que hacer el balance de número de átomos de cada uno de los elementos en los reactivos y en los productos. A ver qué elementos tenemos acá. H, C, O y N. Así que hay 4 elementos. Así que ¿cuántas ecuaciones podemos establecer para balancear los átomos de cada uno de estos elementos? Tenemos 4 ecuaciones. Así que 4 ecuaciones con 5 incógnitas no podríamos definir cada uno de estos coeficientes. Ahora, si tuviéramos el exceso, ¿sabes? Podríamos decir que A es igual a 1 más el exceso dividido entre 100 por la teórica. Cuando en la reacción teórica esto no existe y quedamos con 4 incógnitas y 4 ecuaciones. Entonces, si ya podemos definir A en función del exceso, esto dejaría de ser una incógnita y tendríamos 4 ecuaciones con 4 incógnitas para balancear nuestra ecuación. Esta es la cantidad de aire real en función de la cantidad de aire teórico y del exceso de aire porcentual. Vamos a ver, acá dice cuál es la cantidad de aire real necesaria para quemar metano con 50% de exceso de aire. Entonces, tenemos que, para poder aplicar el exceso, tenemos que saber cuál es la cantidad de aire teórico. Entonces, la cantidad de aire real es 1 más el exceso por 4.76 por, aquí es 4.76 y no 74, la teórica. El exceso es 50%, así que la cantidad de aire en moles real es igual a 4.76 por 1.5 por la teórica. La teórica es m cuartos más n. Metano es CH4, así que la teórica es 2. N igual a 1, m igual a 4. Así que la cantidad de aire real, 1.5 por 2 por 4.76. Si quisiéramos solamente A va a ser igual a 1.5 por la teórica, es decir, A es igual a 3. Y esa es la A de la reacción real, donde debe haber oxígeno en los productos. Ahora vamos a ver acá la cantidad de aire real, o esta es la cantidad de oxígeno, más bien es 3. Que se refiere a la cantidad de oxígeno que hay en los productos. Así que esta es nuestra reacción real. Ahora, ¿será posible evitar toda esta ecuación de balance de oxígeno para decidir cuánto vale E?
Entonces, la pregunta o la respuesta a esa pregunta es usualmente no. Si estos son los productos y la reacción es completa, vamos a ver acá, estamos proporcionando 3 moles de oxígeno. Pero habíamos visto que la teórica era 2. Entonces, para hacer reaccionar este combustible, ¿cuántos moles de oxígeno por cada mol de combustible necesitamos? Necesitamos 2. Pero estamos suministrando 3. ¿Cuánto nos deben sobrar? Nos debe sobrar 1. Así que de esa manera también podemos decidir cuánto oxígeno debe pasar a los productos. Ya nos preguntan, o nos indican más bien, a pesar de que hay exceso de aire, es posible que la combustión sea incompleta. Los productos de la reacción incompletos incluyen C, H2CO, OH y O2. Ahora, ¿por qué aún a pesar de que se utilice un exceso de oxígeno, la reacción puede ser incompleta? Decíamos que la reacción o la efectividad de la reacción depende de lo bien que se puedan mezclar los reactivos. Si los reactivos, podemos tener toda la cantidad de aire o de oxígeno en el mundo, si no hay una buena mezcla, no habrá una buena reacción. Así como hay exceso de aire porcentual, puede haber deficiencia de aire porcentual, esto es menos común. La deficiencia de aire porcentual es 1 menos la razón entre la cantidad real y la cantidad teórica multiplicada por 100. Y esta sería la manera de evaluar cuánto aire real habría si se quemara metano con 15% de eficiencia de aire porcentual. Vamos a dejar esa pregunta para que sea contestada también en el foro. Con esto vamos a concluir esta primera clase del último módulo del curso de termodinámica 2. En la próxima clase vamos a aprender a evaluar propiedades energéticas en procesos que involucran reacciones químicas. Vamos a definir una forma general de evaluar propiedades que nos va a hacer dudar sobre lo que hemos estado haciendo hasta este punto en el curso. Les puedo adelantar que lo que hemos estado haciendo en el curso no es incorrecto. Sin embargo, repito, de la manera en que vamos a definir la evaluación de propiedades como entalpía o energía interna, nos va a hacer dudar un poco de lo que hemos estado haciendo hasta este momento. Así que con esto concluimos y continuaremos en la próxima clase.